Muy buenas noches a todos ustedes, estimados colegas del Colegio de Neurocirujanos del Estado de Puebla, y un saludo afectuoso también a los colegas del Colegio Angelopolitano de Neurociencias que nos están acompañando esta noche en esta sesión virtual. Debo expresar mi agradecimiento a nuestro presidente, el doctor Harold Pérez Cerdán, que me permite compartir con ustedes este tema llamado muerte encefálica. Vamos a empezar. Los objetivos de la presente sesión serán revisar el concepto de muerte encefálica a través de la línea de tiempo histórica. Haremos un repaso breve de la metodología en su determinación, pero vamos a puntualizar algunas cosas sobre lo que marcan las guías de práctica clínica. También tenemos que hablar acerca de la muerte encefálica con fines de trasplante y emitiré algunas conclusiones al respecto. En el devenir histórico del concepto de muerte, los registros que se tienen a través de esta historia de la humanidad es que fueron los griegos los primeros en establecer que el concepto de muerte era por identificar la ausencia del latido cardíaco. Se estableció en el año 400 antes de Cristo por ellos que la vida se asentaba en el corazón. Para el año 200 después de Cristo, el padre de lo que pudiéramos considerar la medicina de esa época, Claudio Galeno, hizo la identificación de ciertas condiciones que simulaban la muerte. Y estas condiciones eran, por ejemplo, la catalepsia o incluso ciertas situaciones de histeria en algunas personas, lo cual obligó dentro de la cultura de la humanidad a estar velando a los fallecidos, y en este caso, pues en ocasiones era hasta por una semana. Recordemos esa época de los siglos pasados. En 1627, el pionero de la fisiología humana, el doctor William Harvey, en 1627, vuelve a retomar la consideración que es la ausencia de latido cardíaco el que podía hacer el diagnóstico de muerte en los pacientes. Y en los siglos posteriores, esta consideración de William Harvey se siguió empleando. En 1911 se inventa el electrocardiógrafo por Wilhelm Einthoven, y su aplicación en la medicina de esa época, la medicina de las siguientes décadas y la medicina que nosotros conocimos al estudiarla, todo mundo hizo un electrocardiograma de control en alguien para declararlo muerto y se anexaba al expediente. Y a lo largo de este tiempo que se presentó dentro del contexto de la medicina clínica el uso del electrocardiograma, en 1924 aparece en escena Hans Berger e inventa el electroencefalógrafo. Este electroencefalógrafo dio la pauta para poder analizar la actividad del cerebro en las patologías cerebrales que en esa época ya se habían identificado, y personalidades de otras partes del mundo también lo emplearon. De entre 1930 a 1960 ocurrieron muchos cambios dentro de la medicina, pero sobre todo gracias a la tecnología que en ese tiempo se llegó a inventar. La historia misma nos habla de que la epidemia de poliomielitis que afectó a muchos países obligó a que se inventaran los iron lung, que eran los pulmones de hierro de esa época, que después fueron sustituidos a los pocos años por estos ventiladores llamados MARC, que eran ventiladores que se podían llevar de un lugar a otro y lo único que se necesitaba era conectarlos a una toma de oxígeno. Entonces, esto hizo que iniciara una época que pudiéramos considerar de la medicina moderna.
Y en este lapso de tiempo también se inventó el estudio de angiografía cerebral por Antonio Egas Moniz en 1935. Egas Moniz era un neurocirujano y psiquiatra portugués que fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1949 aproximadamente. Pero la invención de Egas Moniz fue utilizado por primera vez en 1956 por Lofted y von Reis. Él, este personaje, un neurólogo, encontró la situación de que habían pacientes conectados a un ventilador que mantenía esa función ventilatoria, pero no tenían ninguna respuesta neurológica. Tenía a la mano la posibilidad de hacerles estudios de angiografía, se los realizó y se demostró que no tenían circulación cerebral. Y solamente fue pues un reporte que él realizó con respecto a esta situación de que existían pacientes cuyo cerebro no mostraban flujo sanguíneo, pero que estaban vivos porque tenían soporte ventilatorio. En 1959, Mollaret y Goulon, dos neurólogos franceses, ellos hicieron el reporte de 23 pacientes a los que se les hizo electroencefalograma y se demostró que este encefalograma, inventado en 1924, estaba plano, no tenía actividad eléctrica el cerebro de esos 23 pacientes y lo que sí hicieron fue realizarles autopsia post-mortem, obviamente, y se identificó que ese cerebro estaba necrótico en su totalidad. Ellos establecieron una condición que llamaron más allá del coma. El título de su artículo, de su trabajo publicado fue Coma de Passé, de acuerdo a cómo se pronuncia en francés. Y literalmente es un estado más allá del coma o que se ha pasado el coma. Y se acuñaron después los términos de coma irreversible o irreversible coma. Y quienes lo establecieron y lo estudiaron más fueron los últimos personajes que se ven en la parte inferior de esta diapositiva, Robert Schwab y Raymond Adams, decanos de la neurología de la Universidad de Harvard. Y en particular Robert Schwab incluso había establecido los preceptos que él consideraba como su triada para identificar a alguien que estaba en un estado de coma irreversible y que no tenía automatismo ventilatorio, que tenía anarreflexia y un electroencefalograma plano. De hecho, los trabajos de él, que arrancaron desde 1940 con el uso del electroencefalógrafo para la identificación de esta condición, fueron los que se emplearon por la Escuela de Medicina de Harvard para hablar de esta condición de coma irreversible, todavía no bien definida como una situación de muerte, aunque Robert Schwab ya lo estaba considerando, que podía tratarse también de otra forma de identificar la pérdida de la vida, porque también el concepto es que al no tener conciencia, al no tener posibilidad de recuperación, estos pacientes estaríamos hablando de que prácticamente habían fallecido. En 1967, el 3 de diciembre, salta a escena un cirujano de tórax en Sudáfrica, el doctor Christian Barnard, que fue el primer cirujano en trasplantar un corazón de humano a humano. Ya se habían hecho trabajos de trasplante en otros pacientes, utilizando incluso corazones de otras especies, sobre todo de primates, pero él fue el primero en atreverse en extraerle un corazón a una mujer joven que había sufrido un accidente de tráfico terrible y que tenía daño cerebral, y se lo colocó
a un varón que sobrevivió 17 días, perdón. Y el 3 de enero de 1968, ni siquiera había pasado pues mucho tiempo de su primer trasplante y efectuó un segundo, que a un médico también ahí en Sudáfrica, y este logró sobrevivir 580 y pico de días y sentó las bases para hablar de la ejecución de trasplantes de humano a humano en el escenario de daño cerebral. Esto originó que empezaran a crearse comités alrededor del mundo, y ¿quién no recuerda esos artículos que hablan acerca del comité de la escuela de Harvard, el comité ad hoc, es decir, el más, se pudiera decir, efectivo, ¿sí?, el más confiable para emitir los comentarios acerca de la definición de muerte por causas de daño cerebral? Y salió publicado en la revista JAMA, que es el Journal of the Medical Association of America, ¿sí?, el 5 de agosto de 1968, poco tiempo después de ocurrió esto, pero también a la par de esa publicación, en las siguientes páginas de esa revista se hablaba de las guías éticas para realizar trasplantes. Y aunque no quisieron relacionarlo a la situación del daño cerebral, del coma irreversible, de la muerte cerebral, esto arrancó a partir de que este tipo hizo esta situación. Y todos los periódicos del mundo, ¿sí?, empezaran a cuestionarse que cómo era posible hablar de que alguien ha fallecido si todavía tiene signos vitales. Y a pesar de que llegó la década de los 70s, de los 80s, cruzamos el año 2000, muchos incluso de nuestros profesores, de los maestros que conocimos de medicina, el concepto de muerte cerebral para ellos no estaba claro, porque la persona seguía teniendo signos vitales, esos signos vitales que, como en el año 400 antes de Cristo, como lo estableció William Harvey, como tradicionalmente en la medicina lo habíamos ejecutado, que hacer un electrocardiograma para demostrar que no había actividad eléctrica del corazón, podíamos ya establecer que ha muerto ese paciente. Sin embargo, esa tecnología que arrancó a partir de 1930 nos regaló aparatos que permiten mantener la ventilación, nos regaló la creación de fármacos que mantienen la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y tenemos monitores digitales que nos muestran que esas personas tienen registros de actividad de signos vitales. Esto obviamente lo hizo un tanto confuso el aceptarlo. Y haciendo un paréntesis en esta línea del tiempo, como les comenté, en 1967, Christiaan Barnard remueve el corazón de una persona que tenía destrucción cerebral. No se colocó o no se llenó el certificado de defunción de esa paciente de que tuviese muerte cerebral o daño cerebral, sino que se llenó como un paro cardiorrespiratorio y extrajo el corazón y lo trasplantó. Sin embargo, el gremio médico sí supo lo que había sucedido. Así que en ese informe que dio Harvard y que se publicó en la revista JAMA, lo que se trató de hacer es unificar criterios para establecer el diagnóstico de coma irreversible en el escenario de toda esta tecnología que en ese tiempo se tenía, y se estaba dilucidando la consideración de la muerte de la totalidad del cerebro, la muerte del cerebro. Otros comités que se crearon alrededor del mundo también hablaban que el cese irreversible de todas las funciones del cerebro clínicamente identificados podía hablar de que el cerebro estuviese muerto. El Royal College de Inglaterra abogaba porque la pérdida de todas las funciones del tallo cerebral es lo que podía definir la condición de muerte cerebral. Toda esta situación de discusión, en el periodo de Ronald Reagan en Estados Unidos, se creó una comisión presidencial en 1981 y estableció
definitivamente el concepto de a qué se referían con muerte cerebral, y tiene que ser una muerte cerebral total que incluya demostrar que no tiene función el cerebro ni el tallo cerebral. Y en el contexto clínico, en esa época, también se hicieron las siguientes consideraciones. Si bien todo mundo sabe, y lo supo en ese tiempo, la reanimación cardiopulmonar pudiera tener solamente un éxito parcial cuando el resultado es que tenemos un corazón que está latiendo. Pero resulta ser que después de haberse pasado los efectos de los fármacos para revertir el paro cardiorrespiratorio, el paciente se mantenía con las pupilas dilatadas, pasaban 8, 12, 24 horas, esas pupilas se mantenían dilatadas y el paciente no mostraba ningún signo de actividad cerebral. Entonces, desde ahí el contexto era de que existía un cerebro pues, que ya no era recuperable. Y si bien la mayoría de esas condiciones que se presentaban, todos, hay aquí colegas jóvenes seguramente, pero recordemos que cuando teníamos un paciente que caía en paro cardiorrespiratorio y salía, lo que hacíamos era pedir interconsulta a la terapia intensiva y los mandábamos para allá. Pero también ocurría que el paciente conectado al ventilador desarrollaba paro cardiorrespiratorio. Así que en realidad este concepto de muerte cerebral también se gestó en las terapias intensivas. Y de hecho, estadísticamente se sabe que el 30% de los que ingresan a una terapia intensiva estaban previamente sanos. Y al decir previamente sanos es que la condición que los llevó a terminar en la terapia intensiva es porque sufrieron de un daño cerebral que pudo haber sido traumático, hemorrágico o alguna situación aguda que dañó el cerebro directamente y los llevó a desarrollar esta condición de muerte cerebral. Así que esto en realidad también, el análisis del mismo, de esta situación, se generó en las terapias intensivas y hay muchas publicaciones al respecto de la condición de muerte encefálica en la terapia con los criterios que también nosotros utilizamos. Pero en ese contexto clínico empezaban los ensayos para realizar trasplantes. Así que la consideración que estos pacientes con un daño cerebral que ya no iba a dar opción a que se recuperaran, del cuello para abajo, es decir, los órganos internos de ellos eran sanos, estaban sanos, y además recordemos que la mayor parte de las personas que sufren un accidente catastrófico, un trauma craneoencefálico severo, que los puede llevar a esta condición de muerte cerebral, la mayoría son jóvenes y sus órganos obviamente están sanos, ¿sí? Están muy adecuados para realizar trasplantes. Y en ese contexto clínico, todo esto se consideró, incluso las mismas personalidades de Harvard, el decano de la Escuela de Medicina de Harvard, en unas cartas que tuvo con un especialista en ética de esa época, lo mencionó, incluso lo ligó a los trasplantes de órganos. Pero, ¿qué pasa con el contexto legal? Aquí viene el cuestionamiento. Ok, estamos hablando de que el cerebro está muerto, pero el resto de los órganos están funcionando. Es un cuerpo que tiene vida. Sin embargo, no podemos entrar a la discusión de que ese cuerpo mantiene las funciones de todos esos órganos mediante las soluciones que se le administran, los medicamentos que se le pasan por esas soluciones, el ventilador mecánico de volumen al que está conectado. Esto implica que estemos hablando de que hay que hacer un diagnóstico en el cual nosotros debemos de realizar una exploración neurológica exhaustiva, que el paciente está conectado a un ventilador, y es hablar también de la situación de desconectarlo para ver si tiene automatismo, y en ocasiones hay algo de automatismo, los volvemos a conectar y establecemos de que si bien la exploración neurológica muestra de que tiene un daño anatómico que demuestra que solamente es el mesencéfalo el afectado, que el puente y el bulbo raquídeo no se ha establecido un deterioro rostrocaudal total, así que este paciente todavía tiene automatismo respiratorio, etcétera, etcétera. Esa no es la situación del contexto.
de muerte encefálica. Es una situación de daño cerebral de un paciente en coma, pero que tiene todavía funciones neurovegetativas. Ese no es el contexto. El contexto clínico es todo esto que les acabo de mencionar, pero el contexto legal en realidad es considerar que la muerte cerebral se establece en el artículo 343 de la Ley General de Salud. Esta es la primera publicada en 1984 y emplea el término muerte cerebral y establece que es una de las formas de considerar que ha ocurrido la pérdida de la vida. Así lo dice este artículo 343. La pérdida de la vida ocurre cuando se presenta la muerte cerebral y se presentan los siguientes signos de muerte: ausencia completa y permanente de conciencia, ausencia permanente de respiración espontánea, ausencia de reflejos de tallo cerebral y paro cardíaco irreversible. Paro cardíaco, o bien la ausencia de estas funciones neurológicas y la ausencia de automatismo ventilatorio. Y desde 1984 se estableció que se debe de descartar que esta situación de pérdida de la función neurológica no se deba a intoxicación aguda por narcóticos, sedantes, barbitúricos, todas esas sustancias que se utilizan para relajar y sedar al paciente y no esté combativo con el ventilador mecánico. Se habla también desde esa época de estudios que tienen que ser ya sea el electroencefalograma o bien algún estudio de gabinete que demuestre el flujo encefálico arterial. Este es el contexto legal. El contexto legal es hablar de muerte cerebral y no de una situación de una exploración neurológica para establecer diagnóstico del nivel de daño anatómico que vamos a encontrar o vamos a tener en estos pacientes. Ahora bien, el término correcto en realidad es muerte encefálica porque el término encéfalo en nuestra lengua se refiere al cerebro, al tallo cerebral y al cerebelo. Si bien el cerebelo y la médula espinal lesionados no implica que exista pérdida de la función vital, nosotros sabemos que si hay lesión a nivel de C4 en la médula espinal tenemos problemas con la ventilación llevada a cabo por el músculo diafragma a través del nervio frénico, es el centro frénico, ¿sí? Sin embargo, se conecta el paciente a un ventilador y esto pues se resuelve, sus funciones neurológicas están intactas. Sin embargo, el daño estructural a la corteza cerebral es el que genera el coma irreversible y el cese de las funciones del tallo cerebral genera condiciones de pérdida de funciones vegetativas. De ahí que en realidad el contexto de muerte encefálica es identificar si existe o no función de corteza cerebral y funciones de tallo cerebral, que para fines prácticos eso en realidad establece el concepto de muerte encefálica. Ahora bien, tratar de definir a la muerte encefálica como una condición médica está más allá de la consideración de que pueda ser fácil. En realidad, éticamente, clínicamente, el pragmatismo médico nuestro, de profesores, de gente involucrada incluso en la neurología, en las neurociencias, tenemos esta situación que resulta complejo y que incluso dudamos en ocasiones de los criterios que hemos aprendido para establecer esta condición. Sobre todo que no tenemos un conocimiento uniformado en nuestra educación médica. La mayoría hace poco caso a lo publicado en las guías de práctica clínica e incluso no lleva a cabo esa metodología de aplicación de esas recomendaciones de esas guías para mejorar nuestros conocimientos. En realidad, a veces nosotros mismos, por una situación no precisamente de ego, sino que nos gusta algún tema en cuestión de la medicina, nos enfocamos en buscar artículos recientes, en buscar publicaciones que sean un poquito más concisos en esta cuestión y tratamos por ahí de ejercer nuestra experticidad, etcétera, etcétera. Esto hace que esos diagnósticos de muerte encefálica varíen incluso entre las mismas instituciones neurológicas líderes en el mundo.
Y lo que sí tenemos que dejar bien establecido y quitarnos ese pragmatismo es que el estado de coma o el estado vegetativo persistente o el coma vigil, como se le llamaba, no es un estado de muerte encefálica. No podemos estar aplicando esos términos en el contexto de muerte encefálica. No estamos hablando de coma, no estamos hablando de estado vegetativo persistente. Y esto es una situación que este año a mí me pasó en un artículo que envié para publicación. El revisor de mi artículo me hizo la sugerencia que se debiera de tomar el tema en el contexto de estos conceptos neurológicos y no es así. Para nada es así. Bien, el enfoque que hay que darle a esta situación de la muerte encefálica, para empezar, yo no he considerado nunca que se trate de una condición médica al que se le deba de hacer diagnóstico al paciente. En realidad es un procedimiento de certificación de muerte de un paciente que tiene apoyo ventilatorio y que se encuentra en coma, porque así lo han identificado los colegas médicos tratantes de ese paciente, que incluso puede tratarse de un colega de alguna rama afín de nuestra especialidad. Ha identificado que está en una situación de coma en donde ya no hay respuestas neurológicas. Esto obliga o implica a que se haga la consideración de dar ese enfoque de dictaminar si existe o no muerte encefálica en esta situación. Pero hablar de ese procedimiento, existe una guía de práctica clínica publicada en el 2011, hay una nueva actualizada que es del 2019 y así está aquí escrito, pero además esta guía de práctica clínica que habla de la muerte encefálica ya lo relaciona a lo que se esperaba que se hiciera, a la donación de órganos. Y además del apartado de cómo hacer la identificación de muerte encefálica, ya existen muchas páginas en esta guía de práctica clínica de cómo manejar el potencial donante e involucra que a pesar de tener ese nihilismo clínico o pesimismo de que no va a sobrevivir porque tiene un daño cerebral terrible, no pueden salir de la terapia intensiva. Si es alguien que puede ser un donador, debe de mantenerse ahí porque hay que mantener bien perfundidos esos órganos. Así que en esa situación de considerar que a alguien se le va a extraer esos órganos, el concepto debe de ser un procedimiento de certificación de muerte a través de todos estos tópicos que incluyen prerequisitos clínicos y de laboratorio, signos neurológicos negativos, todos de función cerebral, y esto de decir todos es que se tienen que buscar todos esos signos neurológicos. Una prueba clínica de ausencia de automatismo respiratorio con controles gasométricos y monitorización de la saturación de oxígeno. No es simplemente desconectarlo del ventilador y esperarse unos minutos para ver si tiene o no esos movimientos ventilatorios. Y la realización de una prueba complementaria para certificar la muerte encefálica no es tanto porque uno quiera o tenga dudas, es porque la ley así lo exige y si sus hospitales tienen manuales de procedimientos deben cotejar que existe un apartado en que se indica que se deben de solicitar. ¿Y por qué tiene que ser tan riguroso? Porque hasta un 60% de los casos no tienen que ver con daño cerebral, no tienen que ver con traumatismos o daños neurológicos y existen condiciones hasta un 60% de las veces que pueden imitar una condición de muerte encefálica. De ahí que se tiene que ser muy escrupuloso en la ejecución de esto, de este procedimiento. Ahora bien, nuestra guía de práctica clínica del 2011, en lo personal, me parece muy amigable para poder llevar a cabo la ejecución de este procedimiento de certificación. Estos prerequisitos, de manera muy amigable, los marcan e incluso se solicita y se indica en esta lista de verificación de determinación de muerte encefálica, ojo,
que aunque diga la guía diagnóstico, el interior de la guía nos regala ciertas situaciones que hace que analicemos en realidad hacia dónde va esta cuestión, este tópico. Entonces, es muy importante que no solamente nos acordemos que deben de evitarse la situación de que estén intoxicados por drogas o fármacos. Es la situación de que nosotros llegamos y preguntamos desde a qué hora se les suspendió la medicación. No nada más es esa la consideración, también hay que identificar si no tienen situaciones de hipotiroidismo, problemas ahí del cortisol, tenemos que identificar que no tengan hipotermia, porque en los prerequisitos se solicita que estén por arriba de 36, que esté por arriba de 36 grados centígrados la temperatura corporal antes de llevar a cabo la evaluación clínica de la función neurológica. Y todas estas situaciones se tienen que considerar y se tienen que palomear de que fueron revisados. Si no puede haber incluso efectos de relajantes musculares, estas alteraciones ácido base también tienen que descartarse y sobre todo es importante considerar que además deben de tener una presión arterial sistólica arriba de 100 milímetros de mercurio, como los parámetros de práctica clínica de la Asociación Americana de Neurólogos estableció desde 1995 y que se actualizaron en el 2010. Como les decía, ¿sí?, es muy amigable la guía de práctica clínica. En el contexto de la evaluación clínica que nosotros ya manejamos, a lo que nos dedicamos, todos los reflejos que conocemos, que aprendimos para evaluar la función neurológica, todos se tienen que revisar, así como lo establece la lista de verificación, aquí lo dice, todos deben de ser verificados. Y además de estar aquí presentes para que lo llevemos a cabo, les mencionaba, la guía es tan amigable que cualquiera, aunque no sea muy experto en hacer exploración neurológica, lo lleva de la mano. Le dice qué es lo que tiene que considerar en la evaluación de la función pupilar. Ni siquiera es necesario hacer la consideración de que si le echas la luz a una pupila y responde la otra, que nosotros ya conocemos, no. Es simplemente ver si la pupila se cierra y se abre con el reflejo luminoso. Ahora, de acuerdo a los movimientos oculares, esto también nos lleva de la mano de manera muy amigable en decirnos en quiénes se debe de evitar no hacer esta exploración del reflejo oculocefálico ante la presencia de una fractura o inestabilidad de la columna cervical. Lo mismo también en la situación de evaluar los reflejos oculovestibulares con la instilación de agua a través del conducto auditivo, que hay que considerar que no tenga una lesión timpánica, una fractura ahí del peñasco, ¿sí? Entonces, estas consideraciones, incluso la cantidad de agua que se debe de esperar utilizar y la respuesta que debemos de tener. De manera amigable también nos dice cómo poder hacer la evaluación de la respuesta motora y sensitiva facial con la búsqueda del reflejo corneal, con las respuestas al dolor, al estímulo del nervio supraorbitario, la maniobra de Foix, incluso el buscar el reflejo, de la boca, ¿sí?, el reflejo mandibular, ¿no? Y también la situación de encontrar la presencia o no del reflejo faríngeo. Y aunque aquí nos digan que tenemos que utilizar una batelenguas, nosotros podemos hacer esto, que la mayoría de nosotros saben cuál es su utilidad. Estimulas el reflejo nauseoso, también estimulas el reflejo tusígeno, y no está de más también la consideración de que se le meta a través de la cánula orotraqueal el tubo de succión y desencadenar más profundo ese reflejo tusígeno, ¿no? Entonces vean ustedes esta evaluación clínica a través de las recomendaciones de la guía de práctica clínica son muy sencillas, fáciles de realizar en el contexto de la exploración neurológica, y
Lo que sí también tienen que considerar es que la prueba de apnea forma parte de esa evaluación clínica de este paciente con datos de muerte encefálica. Este paciente está conectado a un ventilador y, como les dije previamente, no es simplemente desconectarlo y evaluar si tiene o no automatismo ventilatorio. En realidad, esta prueba de apnea sigue una secuencia, una logística que debemos de llevar a cabo y que involucra también prerequisitos. Es importante señalar que la temperatura otra vez juega un papel importante, la presión sistólica también, pero también es evaluar que antes de iniciar esta prueba de la apnea, el paciente debe de estar previamente oxigenado, debe de verificarse a través de una gasometría que su presión arterial de dióxido de carbono se encuentra dentro de los parámetros normales que establece la gasometría, y también hay que identificar si no tiene algún problema pulmonar previo o incluso obesidad mórbida que pueden alterar toda esta situación que se busca realizar antes de ejecutar la prueba. Y es importante que se haga toda la verificación tal como lo establece esta hoja de determinación de muerte encefálica. La guía, vuelvo a lo mismo, aunque uno no sea experto en la ejecución de esta prueba de apnea, aquí nos lleva de la mano, ¿sí? Y nos da toda la información necesaria para que lo ejecutamos o se ejecute de manera muy puntual. Vean ustedes la secuencia que tiene que llevarse a cabo desde el número 1 hasta el número 3. Y también nos hace la observación de que en el ajuste de parámetros de ventilador, en donde la presión positiva al final de la expiración se baja a 5 centímetros de agua, si empieza a ocurrir desaturación, muy probablemente va a haber problemas en la ejecución de esta prueba de apnea. Es importante tener también la monitorización de la saturación de oxígeno por oximetría de pulso, sobre todo para no comprometer durante la ejecución la oxigenación de los órganos. Esto en realidad también es con un enfoque de mantener viables órganos. Importante la consideración de que si la presión arterial baja, se tiene que suspender, se tiene que abortar la ejecución de la prueba de apnea. ¿Sí? Hay que esperar de 8 a 10 minutos que el paciente no tenga movimientos ventilatorios, y se tiene que abortar tal como lo dice la guía de práctica clínica si la presión sistólica baja o empieza a desaturar el paciente y se mantiene por debajo de 85% por más de 30 segundos. Sin embargo, si se llega a ejecutar todo, se hace otra gasometría de control, se verifica que la presión de dióxido de carbono esté arriba de 60, habíamos considerado al inicio que no tiene que estar arriba de 40, entonces si esto ocurre, que subió o alcanzó 60, la prueba de apnea es positiva, cumple criterios de muerte encefálica. Si se llegó a abortar esa prueba de apnea porque se presentó alguna situación ahí, hay que dejar pasar de 10 a 15 minutos para volver a repetirla. Se hace un segundo intento. ¿Sí? Vean ustedes, como les comenté, es completamente amigable, fácil de ejecutar esta evaluación del paciente con muerte encefálica. Pero con todo y esa facilidad que existe, se mantienen muchas controversias hasta la actualidad. Y esas controversias es el involucro de la consideración de una segunda evaluación, si se debe o no realizar. De hecho, muchas publicaciones abogan que no es necesario realizarla. Incluso se consideran que no es necesario hacer estudios complementarios si se tiene una prueba de apnea positiva, si se tiene una evaluación neurológica en donde hay signos negativos de función cerebral y obviamente los prerequisitos. Se hace esa consideración de que no se necesita más. Sin embargo, éticamente hablando, se ha escrito mucho acerca de esto.
Y uno de estos libros que en realidad a mí me interesó mucho es el concepto de estar muerto antes de llegar a esa etapa de ser moribundo. Esta situación en realidad de muerte encefálica describe en realidad una habilidad distinta para actuar sobre un cuerpo en el contexto médico de un camino de funcionamiento suspendido. Es decir, ya no hay más vida después de esta consideración de muerte encefálica. Y esto obviamente ha sido provocado por el poder de manipulación de la medicina, porque tenemos una aplicación de evidencias médicas muy prácticas que se expanden fácilmente y más ahorita a través de los medios electrónicos, y se ha separado la fisiología cardiovascular y metabólica que hablan de la condición de muerte por el aspecto del sistema nervioso central. Y de hecho este crecimiento explosivo de las evidencias médicas y recomendaciones de qué hacer con pacientes hospitalizados es también por el crecimiento que tuvo la bioética desde la época de los 60 y 70, en el contexto de que se deben de tomar muy en cuenta que hay algunas personas que pueden no sobrevivir a tratamientos y que no se debe de pasar esa línea de tratamiento y dejar de hacer este encarnizamiento con ellos, encarnizamiento terapéutico. Y en realidad, pues esto es en el contexto del conocimiento médico, se volvió un recurso de valores. ¿Qué hacer? Sí, esto es más o menos lo que traté de sintetizar con respecto a lo que este libro comenta. Y en este contexto es necesario hacer esta observación. Para empezar, no se habla de una segunda evaluación en nuestra nueva guía de práctica clínica del 2019. Es muy tajante y habla de la consideración de aplicar estos criterios de muerte encefálica de la Asociación Americana de Neurólogos que se publicó en el 2010, igual en la revista JAMA. Y establecen 4 aspectos en estos criterios, y estos 4 aspectos es de lo que ya les había comentado, pero ellos infieren la necesidad de seguir utilizando pruebas auxiliares para establecer la certificación de muerte encefálica, y solamente hablan de estos y también que solo es necesario hacer uno de ellas, pero agregan un cuarto punto que es necesario ahora, además de documentar la muerte encefálica en el expediente clínico, agregar la temperatura corporal que en ese momento tiene al paciente al que se le certificó su condición de muerte encefálica. Pero nuestra guía también se quedó corta en la situación de que ya no habla absolutamente nada de los criterios de muerte encefálica en pediatría. Y tenemos que hacer la consideración que para la situación de certificación en esta edad etaria, es importante mantenernos apegados a las recomendaciones, que involucra hacer una segunda evaluación. Esta segunda evaluación tiene que tener un periodo de tiempo entre ellas de 24 horas para neonatos, de 12 horas para lactantes, y es importante también considerar que debe de llevarse a cabo por distintos médicos, aunque la prueba de apnea lo puede realizar el mismo que lo hizo la primera vez. Esto es importante señalar. Esta segunda evaluación, por favor, no es tan pragmático para ser aplicado en todos. La población pediátrica es otra situación y se tiene que considerar. Ahora bien, ¿sí? Esta segunda evaluación que se considera que puede no ser necesario de realizar, si nos remontamos al tiempo en que empezó a establecerse el concepto de muerte cerebral, este personaje, Henry K. Beecher, que fue pionero de la anestesia en Estados Unidos, uno de los iniciadores de la ética médica, considerado uno de los primeros especialistas en ética, hizo estas observaciones. Si alguien tiene ya un estado de daño cerebral irreversible,
o una situación de coma irreversible, su enfoque ético era que esa persona tenía derecho a morir. Y además recordemos que en esa época, estamos hablando a finales de 1960, el concepto de cirugía cerebral nos regalaba en realidad un dicho que se mantuvo por varias décadas: coco que se abre, coco que se pudre. En realidad, los resultados de esas primeras cirugías cerebrales que se llevaban a cabo en realidad daban más que decir de malos resultados que de buenos resultados, hasta que la tecnología nos llegó a nuestra especialidad y tenemos ahorita resultados tan convincentes, tan maravillosos, que uno, a pesar de considerar que el paciente está en muy malas condiciones, que a lo mejor no la libra, los llegamos a operar y sorprendentemente empiezan a mejorar, ¿no? Sin embargo, el contexto en esa época era pues prácticamente dejarlos morir por cuestiones de ética, porque en realidad también los hospitales presionaban y estaban más interesados en gastar dinero en pacientes recuperables que en pacientes descerebrados. E incluso todavía existe la consideración de que pacientes en terapia intensiva cuya función neurológica se deterioró o muestra que ya hay poca actividad neurológica, los mandaban a piso por máximo beneficio. Situaciones que no es que se esté actuando mal o distinto a las recomendaciones de guías de práctica clínica, no. Cada servicio, cada especialidad en realidad tiene sus códigos de ética aplicados. Y en este caso, este personaje era un anestesiólogo, no tenía nada que ver con la neurología. Incluso el decano de la Escuela de Medicina, Robert H. Hebert, con el que se estuvo carteando, establecieron incluso la necesidad de discutir y ser los pioneros en establecer definiciones al respecto y también hablar de problemas éticos asociados a los trasplantes, aunque después este decano desligó este comentario de esta situación de muerte cerebral. De todas maneras, ellos sabían hacia dónde iba esta situación, por lo que se empezó a acontecer el 3 de diciembre de 1967 con Christian Barnard. Ahora bien, también es importante, éticamente hablando, ahora sí lo utilizamos, que si existe una condición post-reanimación cardiopulmonar, no es el momento para hacer el procedimiento de certificación de muerte encefálica. Después de un estado de reanimación, incluso en urgencias de un paciente que viene en estado crítico, no es inmediato la ejecución de este protocolo de certificación. Tiene que diferirse por 24 a 48 horas. Ya existen algunas guías de práctica clínica que establecen incluso que con 6 horas de apoyo ventilatorio y un estudio de imagen que demuestre un cerebro irrecuperable, es decir, que está muy dañado, con eso es suficiente para arrancar los protocolos de certificación de muerte encefálica. Sin embargo, sigue habiendo dudas e inconsistencias porque en ocasiones hay estado mínimo de conciencia aún en estos pacientes. De ahí la necesidad de leer, repasar todas esas recomendaciones que se establecen al respecto, no solo en las guías de práctica clínica, sino también en lo publicado. Y aunque en la guía que nosotros tenemos establezca que hay controversia universal de la temperatura en la cual se tiene que ejecutar la evaluación clínica, es importante que entiendan que las recomendaciones de la mayoría de las guías de práctica clínica de muerte encefálica establece que tiene que ser arriba de 36 grados centígrados, no abajo de 36, arriba o por lo menos en 36 grados centígrados. Y aunque nuestro quehacer clínico y nuestro conocimiento, que puede ser muy agudo, muy efectivo y que confiamos en lo que sabemos, no pueden pasar por alto que la ley exige la ejecución de un estudio complementario, no porque tengamos duda del diagnóstico, de la certificación de muerte encefálica, sino porque se tiene que hacer. Éticamente es lo recomendado. ¿Y qué estudios podemos solicitar?
existen toda esta baraja de estudios que se recomiendan. Algunos son de una confiabilidad y precisión en el contexto de muerte encefálica muy altos, como es la angiografía cerebral, como es la tomografía por emisión de positrones, la angiogamografía y los potenciales evocados somatosensoriales. La confiabilidad que tiene el electroencefalograma es moderado. Recuerda que puede haber mucho artificio, sobre todo por las máquinas que están dentro de la terapia intensiva. Y aunque en el tiempo en que se publicó, en el 2011, esta tabla dentro de nuestra guía de práctica clínica y en otras guías del mundo, que hablaban que la angiotomografía tenía una confiabilidad más o menos moderada, pero su utilidad su disponibilidad y utilidad obviamente en todos los hospitales era muy amplia. La mayoría de los hospitales lo tenían. Y vean ustedes que es el único. Lo único que hizo la gente dedicado al estudio de la muerte encefálica es establecer los criterios, los scores, con los nuevos tomógrafos multicorte con modalidades de reconstrucción arterial en donde se podía establecer la presencia o no de flujo sanguíneo cerebral, y hoy por hoy es el estándar de oro, el estudio estándar de oro para la certificación de muerte encefálica. ¿Sí? Como les decía, aunque legalmente se nos pide que estos signos clínicos de muerte, con esta Ley General de Salud Federal que se publicó durante el gobierno del presidente Peña Nieto, ¿sí? Esta modificación ya habla de muerte encefálica, no cambiaron las cosas, se tiene que hacer algún estudio que lo certifique, porque estamos hablando de que vamos a certificar muerte encefálica con el propósito de procuración, extracción de órganos o tejidos para trasplantes. El contexto legal es muy importante. Sin embargo, a pesar de que todos los países tienen este contexto legal, el estado de arte en el mundo de la muerte encefálica es como se muestra en la fotografía del lado derecho. Solo se documenta ausencia de los reflejos del tallo cerebral y no hay pruebas de apneas ni estudios complementarios la mayor parte de las veces. Ahora bien, quizás el enfoque, de acuerdo a esta publicación, es que se identifican casos con daño cerebral irreversible o que van a tener una nula calidad de vida. Entonces, éticamente se actúa con ese nihilismo de decir no es necesario que viva, no es posible que lo haga, porque va a tener secuelas o bien puede estar así durante algunas semanas y luego viene el problema de la sepsis, problemas pulmonares y va a fallecer. Entonces, en este contexto, en realidad, existe esta situación de comportamiento clínico, de nuestro pragmatismo, todo mundo lo hace y es en realidad parte de nuestro quehacer médico, pero tienen que considerar que existe este concepto de muerte encefálica. También en este contexto del estado del arte de la muerte encefálica en el mundo es que la segunda examinación solo se realiza en el 65.8% de los casos. No hay una segunda examinación y esto, ojo, puede involucrar también cuestionarse si se hace éticamente algo correcto con los niños. Si bien también esta segunda examinación compromete la viabilidad de los órganos para trasplantes, hasta en un 40% dejan de ser útiles por el retraso en el diagnóstico de muerte encefálica. Esto en realidad es una situación que nosotros no nos debe de mover. Lo que sabemos y que queremos ejecutar de manera correcta se debe de hacer. Sin embargo, en esta situación, si ustedes también abogan, como yo, en la realización de trasplantes, porque en realidad es la expresión máxima de un ser humano a otro, que aunque no esté consciente, que aunque quizás no fue su deseo, es capaz de regalarle vida a alguien más que lo necesita. Y créanme que vale la pena, ustedes deben de conocer a alguien que ha sido trasplantado y está súper agradecido. Yo no encuentro a alguien que lo lamente, ¿sí? de haberse trasplantado. Todos están súper agradecidos y contentos de otra oportunidad de vivir y vivir con calidad de vida. Entonces, esto
obliga a que nosotros entendamos cómo podemos acelerar la identificación de la muerte encefálica. Y no olvidar que tenemos que ser muy escrupulosos en la ejecución de este procedimiento de certificación, porque no todos los casos en realidad tienen que ver con un problema neurológico puro. ¿Sí? Y quizás cuando nosotros hablamos de muerte encefálica siempre nos viene a la mente la necesidad de utilizar un estudio de electroencefalografía. Sin embargo, para los que son expertos en el electroencefalograma saben perfectamente bien que solamente es capaz de evaluarse toda la convexidad y la parte anterior y posterior de la corteza cerebral. Las caras basales interhemisféricas, el electroencefalograma no hace un registro de que si hay o no actividad en ese cerebro. Y combinarlo con potenciales evocados somatosensoriales permitiría evaluar si existe o no función del tallo. Si tenemos un electroencefalograma plano, ausencia de transmisión ahí de potenciales evocados a través del tallo, con eso podríamos considerar que estamos haciendo uso de la medicina como tiene que ser, de la tecnología en la medicina como debiera de aplicarse. Y el inconveniente de la situación del electroencefalograma es que obligadamente tenemos que verificar que el paciente no tenga ninguna medicación que deprima la función cerebral. Tenemos que verificar qué medicamentos se le estuvieron utilizando, considerar cuál es la vida media de esos medicamentos y posteriormente realizar el electroencefalograma. Y la Ley General de Salud del Estado de Puebla, incluso, que no se ha modificado, se publicó en 1994 y no se ha modificado, dice que es necesario hacer un nuevo electroencefalograma de control, hacer otro más de control, 5 horas después del primero, lo cual también está fuera de la consideración de tener que estarlo repitiendo, porque es en la primera evaluación en donde se realiza. Si se hace una segunda evaluación es para identificar que no existe ahora sí ninguna función neurológica con el paciente y seguramente la prueba de apnea va a salir positivo. ¿Sí? Entonces aquí la cuestión es que la consideración de solicitarlos muchas veces es más porque tenemos dudas. Y es importante para aquellos que no sean muy expertos en la realización de este procedimiento, el estudio que tengan a la mano o incluso si necesitan pedir hasta 2 estudios, se tienen que solicitar porque en la hoja de certificación de muerte encefálica para fines de trasplantes del SENATRA, ahí en un apartado dice cuáles estudios se solicitaron. Para fines de trasplante, la cuestión legal es muy inflexible. Se tiene que ejecutar. Insisto, si hay alguno que le queda la duda de que la certificación no va como él considera, pues pedir los estudios que considere, ¿no? Pero la consideración del electroencefalograma, ojo con eso. Y esta situación de tener que esperarse tiempo de espera, que hasta 12 horas, por ejemplo, en el caso de utilizar propofol o algunas otras cosas ahí, midazolames de acción corta, pero aún así se tienen que esperar ciertas horas. ¿Sí? Aquí la situación es la siguiente. Se voltearon a ver la utilidad de la angiotomografía y crearon criterios de identificación de ausencia de flujo. ¿Por qué? Porque sin importar que el paciente apenas lleve 8 horas en el hospital, sin importar que siga todavía bajo efectos de medicación sedante, es más, ni siquiera es necesario estarlos despertando. Si tenemos un estudio inicial de imagen del cerebro que está comprometido y destruido, es necesario incluso hacer la consideración de una evaluación clínica en ese momento. Hay datos negativos de función neurológica, no hay automatismo ventilatorio, tiene estos datos, se puede llevar a cabo este estudio de certificación
que es altamente sensible y específico, y también ya hay protocolos de cómo llevarlo a cabo paso a paso, de manera amigable, y también la consideración de que se utiliza el acceso venoso periférico para administrar el medio de contraste. Estos son los criterios que se tienen que utilizar y su utilidad, vean ustedes, este es un caso de un trauma craneofacial con mucha destrucción, y en este contexto o este escenario clínico no vamos a poder estar evaluando si los ojos tienen una función. Generalmente pues tenemos tanto edema palpebral que no es posible estarlos evaluando, ni qué decir de la cuestión oculocefálica, oculovestibular, la situación del estímulo ahí corneal. Entonces esto puede destantear la evaluación clínica. Sin embargo, vean ustedes, en este caso se hace la angiotomografía, se observa que hay circulación, no podemos hacer la certificación de muerte encefálica. Este es un paciente que tiene todavía flujo sanguíneo y lo que tenemos que hacer es actuar y hacer lo que nos corresponde a nosotros como especialistas en neurocirugía. Pero si el escenario es otro y tenemos esta situación en donde solamente vemos flujo extracraneal, pero no vemos nada de circulación intracerebral, establecemos que no tiene visibles las arterias pericallosas derecha e izquierda, los segmentos corticales de la arteria cerebral media derecha e izquierda, no se observan las venas cerebrales internas derecha e izquierda, tampoco la vena de Galeno. Con esto es suficiente para certificar muerte encefálica sin la necesidad de estar esperando a que los efectos de la medicación sedante y relajante que se ha empleado en la terapia intensiva se eliminen de ese cuadro. No es necesario. En este contexto es la consideración de que este estudio, la angiotomografía, es el estándar de oro en la evaluación de la metodología para determinar muerte encefálica. Y ya determinamos la muerte encefálica. Ahora, ¿qué sigue? Si va a ser alguien que sus familiares o él en vida aceptó que va a autorizar trasplante, es decir, se va a convertir en donador, hay que llenar esta hoja del Senatra, en donde al calce nosotros tenemos que firmar que se llevó a cabo toda la ejecución de manera muy puntual de la certificación de muerte encefálica, y se ejecutaron todo lo que indica la guía de práctica clínica y todo lo que legalmente se debe de emplear. Como les dije, aquí hay un apartado en donde nosotros tenemos que poner qué estudios se realizaron, aunque aquí solamente nos piden que coloquemos uno de los que se realizó, ¿sí? Y si no va a haber trasplante, este paciente tiene que pasar a un cuarto para que los familiares estén con él, y no involucra el mantenimiento de las funciones vitales de los órganos de este cuerpo, sino más bien esta consideración que en la Ley General de Salud se establece, que no va a existir impedimento alguno para que a solicitud de autorización de las siguientes personas, él o la cónyuge, concubinario o concubina, descendientes, ascendientes, hermanos, adoptado o adoptante, que conforme el orden expresado se prescinda. Es decir, se detengan todos los medios artificiales cuando se presente la muerte encefálica comprobada y se manifiesten los demás signos de muerte que se refieren en el artículo 343, que es en realidad que se realizó ese protocolo de certificación de muerte encefálica. Y, ojo, no debemos confundirlo con la eutanasia pasiva. La eutanasia es en alguien que todavía está vivo, es alguien que tiene vida. En este caso estamos hablando de alguien que ya corroboramos que está muerto. Y también el otro problema es que puede haber una embarazada con muerte encefálica, pero mientras se detecte que su producto está vivo, no puede llevarse a cabo
esta situación de prescindir de medios artificiales. De hecho, muchos estados de manera independiente abogan, establecen éticamente que no se le puede retirar a esa embarazada los soportes vitales aún con muerte encefálica, y esta nueva guía de práctica clínica en este escenario tan lamentable de la medicina es de muchísima utilidad, porque de manera amigable también se enfocan a situaciones nutricionales, de perfusión de órganos, situaciones endocrinas, que van a permitir en un futuro cercano quizás la viabilidad de la mayoría de los productos que estén dentro de un útero de una mujer gestante con muerte encefálica. Muy bien, las conclusiones, estas son, y son en realidad conclusiones personales, en donde la manera en que debemos de entender a la muerte encefálica en realidad es la de un protocolo de identificación de un cadáver conectado a un ventilador. Así, de manera cruda y utilizando también los conceptos de ética de la gente que ha publicado sobre este respecto, es en realidad una forma de estar muerto, es otra forma de considerar la muerte. Entonces, no es una condición de enfermedad la muerte encefálica, así que no podemos seguirla considerando como un diagnóstico de una patología. Tampoco para nosotros debe de ser muy simplista en la consideración que debemos de realizar una exploración neurológica y un estudio confirmatorio cualesquiera que se tenga a la mano. No, se tiene que estar apegado en la realización de este protocolo de manera escrupulosa. La revista JAMA, si bien nos regaló desde sus primeras, las primeras definiciones de cómo entender la condición de muerte cerebral, la situación del coma irreversible. Esta es una publicación que realizó en este año, 2020, y habla de la determinación de la muerte cerebral y muerte por criterios neurológicos, y es un proyecto a nivel mundial que realizaron. Este es un artículo que, como les mencioné, ni siquiera comentan que se debe de diagnosticar o estamos hablando de criterios diagnósticos. Es determinación de una condición de muerte. Y vean ustedes, ya lo están realmente mostrando como tiene que ser, por criterios neurológicos. Ya no es solamente la cuestión de los criterios metabólicos y de función cardiovascular. Y su servidor también ha tratado de poner su granito de arena en este tema. Es uno de los temas que en lo personal siempre me llamaron la atención. Me apasionan muchas cosas dentro de nuestra especialidad, pero en particular este concepto siempre me resultó un poquito inquietante porque me obligaba a veces a discutir con algunos profesores que consideraban ciertas objeciones al respecto y que estaríamos hablando en realidad de un estado de coma muy profundo, de una situación de coma vigil, etcétera, etcétera, ¿no? Por la situación de que había signos vitales. Esto es un artículo de recomendaciones para profesionales de la salud. Muchos de los comentarios que yo hice, muchas de las diapositivas, la información que tienen vienen en este artículo, y los comentarios que hice acerca de la nueva guía de práctica clínica vienen en este artículo también, extendiéndonos en algunas cosas, ¿sí? Los invito por ahí, si tienen tiempo, de revisarlos. Y les dejo esta última diapositiva para que ustedes la lean. Es en realidad un extracto del discurso que dio el Papa Juan Pablo II en el 18º Congreso Internacional de la Sociedad de Trasplante que se realizó en Roma, y vuelvo también a hacer el comentario que en realidad son criterios de certificación, no precisamente evaluación diagnóstica, ¿sí? Y también que se debe de realizar con una certeza moral
que es muy necesaria y suficiente para poder actuar de manera éticamente correcta. Pues bien, eso ha sido todo. Agradezco la atención que me brindaron en esta noche. Gracias por el tiempo que compartieron conmigo y esperemos momentos mejores en un futuro cercano para poder convivir. Mientras tanto, un abrazo fraternal, un saludo muy afectuoso, cuídense mucho y se les estima un montón, se les quiere mucho. Buenas noches.